Es una noche estrellada en el antiguo Egipto, a orillas del río Nilo. La brisa es suave, pero en el aire flota una sensación de tensión. Un bebé recién nacido flota en una canasta entre las aguas y a la distancia una joven vigila en las sombras, oculta, pero con un propósito claro. Su nombre es Miriam, sí, la hermana de Moisés, pero su historia es mucho más que la de una hermana preocupada. ¿Quién fue realmente Miriam? ¿Qué papel jugó en la historia de la liberación de los israelitas? Y sobre todo, ¿por qué su figura ha quedado en un segundo plano frente a la de sus hermanos Moisés y Aarón? Hoy desvelamos el misterio de la profetisa olvidada. Miriam nació en un contexto de esclavitud y opresión. Su pueblo, el hebreo, sufría bajo el yugo de los faraones egipcios. Era hija de Amram y Jocabed, ambos descendientes de la tribu de Leví. En un momento en el que el faraón había ordenado la muerte de todos los niños varones, Jocabed decidió salvar a su hijo más pequeño, Moisés, colocándolo en una canasta en el Nilo. Y ahí estaba Miriam, vigilante. Según la Biblia, fue ella quien siguió de cerca la canasta hasta que fue encontrada por la hija del faraón, y fue ella quien ingeniosamente ofreció a su propia madre como nodriza para criar a Moisés en el palacio real. Ya desde niña, Miriam mostró una agudeza mental y un coraje inusual. La Biblia presenta a Miriam no solo como la hermana de Moisés, sino como una líder en su propio derecho. Después de la famosa liberación del pueblo hebreo y el cruce del Mar Rojo, Miriam toma un papel activo. En Éxodo 15:20 es descrita como profetisa y lidera a las mujeres en una danza de celebración, tocando el tamborín y cantando las loas a Dios por la victoria sobre los egipcios. Este es uno de los momentos más gloriosos de su vida, cuando el poder de su voz y su liderazgo queda demostrado ante el pueblo. Pero la historia de Miriam no es solo gloria. Como todos los líderes bíblicos, también tuvo momentos de debilidad y desafío. En Números 12 vemos otro episodio crucial en su vida. Miriam y Aarón hablan en contra de Moisés, cuestionando su matrimonio con una mujer cusita y desafiando su posición de liderazgo. Aquí es donde la tensión narrativa se eleva. Dios interviene directamente, reprendiendo a Miriam y Aarón, y como castigo, Miriam es golpeada con lepra, una enfermedad temida y símbolo de impureza. Durante 7 días fue aislada del campamento, hasta que Moisés intercedió por ella y fue sanada. Este episodio resalta no solo su humanidad y fallos, sino también la complejidad de las relaciones entre los 3 hermanos. La muerte de Miriam es mencionada de manera escueta en Números 20. Llegó el pueblo de Israel a Cades y allí murió Miriam y fue sepultada. Es significativo que su muerte ocurra antes de la entrada del pueblo a la tierra prometida, al igual que la de Moisés y Aarón, quienes tampoco verían cumplida la promesa en vida. Su entierro, sin ceremonias grandiosas, marca el fin de una vida dedicada al liderazgo y a la lucha por la libertad de su pueblo. Entrando ahora en la perspectiva histórica, Miriam ha sido objeto de muchas interpretaciones. Los textos bíblicos son sin duda la principal fuente de información sobre su vida, pero los historiadores modernos han tratado de contextualizar su papel dentro de las estructuras sociales y religiosas de la época. La mayoría de los estudiosos coinciden en que el liderazgo de las mujeres en tiempos antiguos, especialmente en el contexto hebreo, era poco común, lo que hace que la figura de Miriam como profetisa y líder sea aún más notable. Los relatos sobre Miriam en la Biblia deben ser analizados dentro de la tradición oral y literaria del antiguo Israel. Algunos expertos sugieren que su papel como líder podría haber sido mucho más importante de lo que los textos nos dejan ver.
La tradición patriarcal predominante pudo haber minimizado su relevancia para dar más protagonismo a figuras masculinas como Moisés y Aarón. De hecho, algunos estudios feministas han recuperado la figura de Miriam como un símbolo de resistencia y liderazgo femenino. Por otro lado, los episodios en los que Miriam cuestiona a Moisés y es castigada por Dios han sido interpretados de muchas formas. Algunos historiadores lo ven como un reflejo de las tensiones que existen en el liderazgo del pueblo hebreo durante el Éxodo. Otros lo entienden como una manera de reforzar el estatus único de Moisés como líder elegido por Dios frente a cualquier desafío, incluso de su propia familia. La tradición judía ha mantenido viva la figura de Miriam hasta nuestros días. En la celebración del Seder de Pesach, por ejemplo, algunos judíos colocan una copa de Miriam en la mesa junto a la copa de Elías, reconociendo su papel vital en la historia de la liberación del pueblo de Israel. Esta costumbre es relativamente moderna, pero refleja el interés continuo por redescubrir y celebrar el papel de las mujeres en la narrativa bíblica. También en la literatura rabínica, Miriam es descrita como poseedora de un pozo milagroso que seguía al pueblo hebreo durante su travesía por el desierto, proporcionando agua en tiempos de necesidad. Este pozo de Miriam es otro símbolo de su importancia como líder espiritual y protectora del pueblo. En conclusión, Miriam fue más que la hermana de Aarón y Moisés. Fue una profetisa, una mujer cuya vida y acciones dejaron una gran marca en la historia del pueblo de Israel. Aunque su nombre no resuena con la misma fuerza que el de sus hermanos, su historia es un recordatorio poderoso de la importancia del liderazgo femenino en el pueblo de Israel. Pues hasta aquí nuestro repaso bíblico de hoy. Ya sabes, si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte.